Buenos días para todos. El día de hoy explicaremos qué es el beneficio de separación en una herencia. Primero que todo debemos saber de qué se trata el beneficio de separación. Según el artículo 1435 del Código Civil, es un beneficio del que gozan tanto acreedores hereditarios como acreedores testamentarios para solicitar que no se confundan los bienes del difunto con los del heredero. Es decir, se solicita que primero se paguen las deudas del difunto y luego las deudas del heredero. Ahora que tenemos el concepto claro, podemos hablar de los requisitos para que opere tal beneficio. El primer requisito es la existencia de una obligación sometida a plazo o a condición que no haya prescrito. Y el segundo y más importante requisito es que el causante sea deudor en esta obligación. Cabe resaltar que esta obligación no tiene que ser exigible al momento de solicitar el beneficio de separación, es decir, el plazo y la condición no tienen que estar cumplidos para solicitar este beneficio. Ahora bien, el beneficio de separación no opera en todos los casos, es decir, cuenta con 4 situaciones en las cuales la ley no permite hacer uso de él. El primer caso de improcedencia de este beneficio es cuando el acreedor reconoce al heredero como deudor porque deja de ser acreedor testamentario. Esta situación se da, como lo menciona el numeral primero del artículo 1437 del Código Civil, cuando se acepta un pagaré, una prenda, hipoteca o fianzas del dicho heredero o un pago parcial de la deuda. El segundo caso de inoperancia de este beneficio es cuando los bienes de la sucesión salen de las manos del heredero. El ejemplo más común es cuando los bienes de la sucesión han sido enajenados. Otro caso de improcedencia es cuando se han confundido los bienes del heredero y los del causante. Es decir, los bienes ya ingresaron al patrimonio del heredero y por tanto no es posible determinar cuáles son los bienes del causante y cuáles son los bienes que le pertenecen al heredero. Y el último caso, pero no menos importante, es cuando ya prescribe el crédito que reclama el acreedor. Como por ejemplo cuando hay una sentencia judicial en la cual se decreta la prescripción del crédito del acreedor. Ahora bien, es momento de explicar cuáles son los principales efectos del beneficio de separación. El primer efecto es que puede ser extensivo a los demás acreedores que no hayan solicitado en un principio la separación. Por ejemplo, si Juan y Pedro son acreedores de Fortunato y éste fallece, Juan podría solicitar el beneficio de separación y posteriormente Pedro podría adherirse a tal beneficio. Otro efecto del beneficio de separación es que los acreedores hereditarios o testamentarios no tendrán acción contra los bienes del heredero hasta que agoten los bienes que por el beneficio adquirieron. A esta acción se pueden oponer los acreedores del heredero y podrán pedir que sus créditos se paguen preferentemente. Por ejemplo, si Antonio es heredero de Fortunato, ni Juan ni Pedro, como acreedores del causante Fortunato, podrán perseguir el patrimonio de Antonio mientras no hayan agotado los bienes que dejó el señor Fortunato. Luego de agotar el patrimonio del causante Fortunato, Juan y Pedro podrán perseguir los bienes de Antonio, pero los acreedores de éste podrán pedir que se paguen primero sus créditos y luego los de Juan y Antonio.
Y finalmente, el último efecto de este beneficio es que se podrán rescindir todas las ventas de los bienes del causante realizadas por el heredero hechas durante los 6 meses siguientes a la apertura de la sucesión, excepto si tuvieron como finalidad el pago de créditos testamentarios o hereditarios. Por ejemplo, si Antonio vende una casa que Fortunato le heredó, Juan y Pedro podrán pedir que dicha venta se rescinda, excepto si con esta venta se pagó otra obligación que dejó Fortunato. Esperamos que te haya sido útil esta explicación. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.